Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Uno de los temas principales de la gran mayoría de las noticias de estas semanas, sin duda alguna, sigue siendo el país de Níger. Así que hoy haremos una pequeña actualización y después hablaremos sobre cómo Occidente vuelve a escalar el conflicto en Ucrania. Sí, lo hace Occidente y además de una manera más que contundente. Cabe esperar respuesta rusa. Desde Rusia todavía no han comentado estos hechos, pero vamos por partes. En primer lugar, ¿qué es lo que está ocurriendo en Níger? Ya hemos analizado esta situación desde todos los ángulos. Ya ha expirado a todo esto el plazo que Occidente le dio al país para restablecer el orden anterior a ese golpe de Estado, lo cual no ha ocurrido y además desde Níger ya hasta se ha designado al primer ministro. O sea que va muy en serio y no parece que vayan a echarse para atrás. Así que la pelota está a día de hoy en el tejado occidental y aunque desde Níger aseguran que se están preparando para esa absolutamente inminente intervención en el país que pues se está organizando desde alguna fuerza occidental, realmente no parece que tal intervención tenga muchas probabilidades de producirse de forma inminente, puesto que desde Francia ya sabemos que han retirado ayudas, han intentado presionar, pero realmente ahora mismo no están en condiciones de intervenir en ningún lugar. Los países africanos más cercanos, esos que pues a día de hoy siguen bajo control absoluto de Occidente, sí podrían intervenir. De hecho, se está hablando de que podrían designar para tal fin unos 25.000 soldados, pero realmente tampoco es que tengan demasiadas fuerzas como para hacerlo, porque esos 25.000 soldados después no estarán para defender sus propios países, ni tampoco los intereses occidentales dentro de los mismos. O sea, como estamos hablando de países títeres de Occidente, obviamente tenemos que pensar que Occidente no solo tiene sus intereses en Níger, ¿no?, donde hay uranio y oro, sino también en otros países africanos donde hay otro tipo de recursos naturales que también hay que proteger, porque también los piensan seguir sacando poco a poco de los países en cuestión. Así que la única posibilidad real de que la intervención en cuestión se produzca es que Estados Unidos dé su visto bueno y empiece a formar cuadros dentro del país. Ya tiene pues una serie de soldados, pero además necesitaría obviamente más fuerzas. Pero de momento parece que desde Estados Unidos están apostando por la diplomacia de una manera muy curiosa. Eso sí, Victoria Nuland ha visitado recientemente Níger, sí, la misma señora que en su momento estuvo tan sumamente involucrada en el golpe de Estado que se produjo en Ucrania. Bueno, tan involucrada estuvo que en la plaza del Euromaidán incluso estuvo repartiendo bollería. De hecho, en relación a esto, bueno, pues hubo como unas 2 horas de conversaciones que no parece que hayan llegado a buen puerto. Hay varias versiones de lo que allí ha ocurrido. Algunas de ellas apuntan incluso a que Victoria Nuland habría traído consigo una propuesta muy peculiar para Níger. Vamos, la de reconocer el gobierno formado tras ese golpe de Estado a cambio de que el gobierno en cuestión no invitara ni firmara ningún tipo de contrato con el grupo militar privado ruso, con el PMC Wagner. Yevgeny Prigozhin, de hecho, ya ha reaccionado a estas informaciones diciendo literalmente: estoy orgulloso de los chicos del grupo Wagner. Solo al pensar en ellos, el Estado Islámico y Al Qaeda se convierten en niños pequeños de seda obedientes. Y Estados Unidos se reconoce al gobierno que ayer no reconoció solo para no encontrarse con el grupo Wagner en el país. Esto agrada, señora Nuland. Estamos siempre del lado del bien, del lado de la justicia y del lado de quienes luchan por la soberanía y los derechos de su pueblo. Llame en cualquier momento.
En el caso de que sea cierto, pues no parece que Victoria Nuland haya sacado demasiado de esta propuesta y además otras informaciones apuntan también en este sentido, que desde Estados Unidos han intentado utilizar la diplomacia, vamos, que en realidad traduciéndolo del idioma occidental metafórico al idioma campechano cristiano del común de los mortales, pues básicamente han ido a amenazar con presionar aún más económicamente, tratar de apretarle las tuercas a Níger de todas las formas y maneras posibles. A todo esto Victoria Nuland no ha conseguido reunirse con el presidente anterior, al que a día de hoy mantienen bajo custodia, y tampoco se reunió con el líder de ese golpe militar que se ha producido en Níger recientemente. Vamos, que pues al final estuvo con una delegación, ahí 2 horas debatiendo, pero no parece que haya terminado sacando nada de lo que quería, puesto que el PMC Wagner, y a ver, esto es un hecho, Estados Unidos obviamente no quiere que el PMC Wagner se encuentre en ningún país africano porque les crean un montón de problemas, porque una de las principales herramientas de presión, que a todo esto ha citado Yevgeny Prigozhin, la utilización de estas organizaciones, de esos grupos, mejor dicho, armados, pues entre ellos obviamente se encuentran el Estado Islámico y Al Qaeda, y así pues tratan también de mantener bajo su control a esos gobiernos títeres del continente africano. El PMC Wagner obviamente es un importantísimo obstáculo en este ingenioso plan estadounidense, así que no les quieren. Pero bueno, sea como fuere, de momento no parece que la delegación estadounidense encabezada por Victoria Nuland haya conseguido absolutamente nada y la intervención militar se queda suspendida en el aire. Así que, como decíamos anteriormente, si al final no se produce, este será un durísimo golpe para la hegemonía occidental a nivel mundial, que ya en realidad no es tal. Por otra parte, hablábamos de una inminente escalada del conflicto y en qué consiste exactamente. Además, apuntábamos a que esta escalada se produce pues básicamente porque Occidente así lo quiere. Y sí, esta es una realidad. Resulta que desde Alemania al final enviarán a Ucrania, o bueno, están aprobándolo actualmente, pero vamos, es un hecho prácticamente seguro. De hecho, los que trabajamos sobre el terreno estamos muy acostumbrados a que cuando desde Occidente se dice que un armamento se va a enviar a Ucrania, muchas veces ya se encuentra en el territorio del país, así que no me sorprendería para nada que los misiles en cuestión ya estuvieran de camino. Estamos hablando de los misiles de largo alcance Taurus, que cambian muchas cosas y a la vez no tantas, pero en definitiva sí escalan el conflicto de una forma absolutamente clara. De momento, lo más destacable que hay sobre el terreno en cuanto a misiles de largo alcance son los Scalp franceses y los Storm Shadow británicos. Ambos tienen un alcance de más o menos unos 250 kilómetros y si bien suponen obviamente un problema para Rusia, también suponen un serio problema para Ucrania, puesto que ambos países, cuando enviaron los misiles en cuestión, se comprometieron a que Ucrania no atacaría con ellos territorio ruso anterior a la anexión de estos nuevos territorios de Donbass. Esta premisa obviamente no se ha cumplido, porque Ucrania siempre incumple su palabra. Así que al final esa escalada que se produjo a raíz del envío de ese armamento, de la utilización del mismo por parte de Ucrania fundamentalmente contra el territorio ruso anterior a la anexión de los territorios de Donbass, pues al final terminó perjudicando, oh sorpresa, a Ucrania, porque iba obviamente contra los objetivos estratégicos que se encuentran dentro de dicho país. Ahora nos estamos enfrentando a una ampliación del mapa. Aquí podéis ver, de hecho, pues hasta dónde llegarían exactamente dentro del territorio de Rusia esos misiles Taurus que podría enviar Alemania, que bueno, con toda probabilidad enviará a Alemania porque ya están en su aprobación, y obviamente puedes comprender que estamos duplicando, ¿no?, la distancia de funcionamiento de dichos misiles y por lo tanto estamos alargando el conflicto porque Ucrania es un país tremendamente rusófobo. Lo único que quiere Ucrania es que Rusia desaparezca. Obviamente este es un deseo absolutamente irreal, como también es absolutamente irreal el deseo o la
exigencia incluso de Zelensky de recuperar todos los territorios, de volver a las fronteras anteriores y de volver en definitiva a la situación anterior al 24 de febrero del año 2022. O sea, eso sencillamente no se puede producir. Entonces lo que se va a terminar produciendo es una escalada del conflicto más o una nueva escalada del conflicto, como queráis, porque Ucrania terminará utilizando estos misiles contra objetivos dentro del territorio de Rusia. Os lo aseguro, vamos, o sea, es que no hay ninguna probabilidad de que no lo haga. De verdad, si antes pues quizás hubiera existido, pero es que el 100% de las veces que Ucrania dijo y le aseguró y le juró y le perjuró a Occidente que no haría algo, lo terminó haciendo de todas. Así que, teniendo en cuenta que Ucrania lo hará sí o sí, obviamente Rusia responderá y la respuesta rusa siempre es proporcional, así que será mucho más contundente porque los misiles en cuestión son mucho más contundentes. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho absolutamente obvio que supone una escalada es ya de por sí, valga la redundancia, el hecho de que Occidente envíe armamento de cada vez mayor alcance, lo cual quiere decir básicamente que desde la OTAN quieren la destrucción definitiva de Rusia o hacerle a Rusia tanto daño como sea posible. O sea, una vez más, todos aquellos que me dicen, es que no sé de qué árbol te has caído porque este conflicto es entre Rusia y Ucrania. Sí. ¿Y los misiles Taurus alemanes entonces qué hacen exactamente en ese territorio? Porque Rusia está luchando con su armamento, pero además, teniendo en cuenta toda la historia del conflicto, esta es una teoría que no resulta para nada creíble. Es una guerra de la OTAN contra Rusia y la OTAN vuelve a escalar, puesto que la contraofensiva pues no ha resultado, así que quieren alargar esta guerra, seguir debilitando a Rusia, enviarán ahora mismo más armamento, bueno, en mayores cantidades lo dudo, porque las cantidades al final se están agotando hasta en el propio Occidente, pero en definitiva apostarán por misiles pues de cada vez mayor alcance, estas bombas de racimo que están prohibidas en teoría en la gran mayoría de los países occidentales, pero al final ha terminado enviando a Estados Unidos, pues apostarán por esta vía. Y tanto es así que desde Estados Unidos en principio también ya han confirmado que los tanques Abrams estarán en Ucrania en otoño. Esto también supone en realidad otra escalada del conflicto y a la vez supondrá muy probablemente un golpe también para la industria armamentística estadounidense. Es que aquí ya hemos hablado en infinidad de ocasiones de que, bueno, pues los Leopard se suponía que iban a ser algo así como un game changer. Bueno, todo arma occidental, ¿no? Esto lo he comentado en mi canal de Liusi Vaya Geopolítica, donde hacemos análisis más en profundidad y donde podéis seguirme, ¿no? Precisamente para ver estos análisis. Pues todo arma occidental que haya tocado en algún momento suelo ucraniano, al final resultaba ser un game changer y se vendía como un game changer en los medios occidentales. Pero la realidad es bien diferente y es que los Leopard cuando llegaron, antes de que llegaran, mejor dicho, a Ucrania, subieron las acciones de la empresa Rheinmetall que los produce hasta límites insospechados. Era un boom para la industria armamentística alemana. ¿Qué pasó después? Que las acciones cayeron en picado en cuanto empezaron a salir los primeros Leopards ardiendo en el frente. Aquí tenemos que ser realistas. En primer lugar, exactamente esto mismo pasará con los Abrams, porque ahora vemos una cantidad limitada de los Leopards sobre el terreno en el frente ucraniano. Hombre, porque han empezado a arder como cerillas y les han dado desde Occidente un toque a Ucrania diciendo: escúchame un momento, te hemos dado un montón de armamento maravilloso, pero también tienes muchos soldados a los que no nos importa para nada sacrificar, así que por el amor de Dios, los tanquecitos te los guardas, se los utilizas para alguna ocasión más bien especial y lo que sí tienes que hacer es lanzar más y más carne de cañón. Eso sí lo aprobamos desde la OTAN. Exactamente lo mismo va a pasar con los Abrams. Van a enviar unas cuantas unidades que sin superioridad aérea no van a cambiar realmente absolutamente nada en este conflicto. Y después enviarán aviones también, pero Ucrania seguirá sin tener superioridad aérea porque esos F-16, bueno, pues supondrán otra escala del conflicto si es que llegan, que yo creo que llegarán, pero al fin y al cabo
no van a cambiar demasiado los términos del mismo. La guerra de desgaste de Rusia sigue adelante, más o menos en los mismos términos, así que esto tan solo es, pues no sé, una especie de otra patada hacia adelante por parte de Occidente para no reconocer que han cometido demasiados errores, que han tirado demasiado dinero, que quizás tenían que haberlo planteado de una forma absolutamente diferente. Eso por un lado, es decir, sí, estamos hablando de una escala del conflicto, estamos hablando de que Rusia responderá también de una manera más severa, hasta, pues es que yo no sé realmente dónde quieren llegar entregando, pues que si misiles de largo alcance, de más largo alcance, bombas de racimo, que a todo esto en Ucrania en principio recibieron con los brazos abiertos y dijeron qué maravilla desde Estados Unidos, qué gran idea han tenido de enviar estas bombas a Ucrania para que las utilicemos contra los soldados rusos. Rusia, que no las utilizaba, pues básicamente porque optaba por otro tipo de armamento bastante menos dañino, de hecho incluso para las Fuerzas Armadas de Ucrania, al final terminó utilizándolas también en el frente de Artyomovsk y ahora pues en Ucrania ya no están tan encantados porque Rusia obviamente tiene más bombas de racimo y bastante mejores. Así que lo mismo pasará en realidad con misiles de largo alcance, lo mismo terminará pasando también con los Abrams. No penséis que ese armamento occidental, por mucho que nos lo enseñen y nos lo vendan como absolutamente invencible en las películas de Hollywood, realmente sea invencible, porque no lo es. Ya ardieron los Leopard y, seamos realistas, arderán también los Abrams. Pero sea como fuere, si Ucrania hace poco estaba participando en una cumbre en Arabia Saudita supuestamente para promover estas negociaciones de paz, esas eran las apariencias y la realidad, sin embargo, es bien diferente. No parece que vaya a haber ninguna paz a corto ni siquiera medio plazo, porque desde Occidente siguen apostando una y otra vez por seguir escalando el conflicto.